El escritorio de don Santiago Guerrero no era un lugar para delicadezas. Era una mesa de madera maciza, rayada por años de documentos, café derramado y decisiones brutales. Encima de ella descansaba un papel. Nada más. Catalina Morales estaba de pie frente a ese escritorio, con las manos temblando. No de miedo. De rabia contenida. Tenía 28 años. Huérfana desde hace 5. Sin tierra. Sin herencia. Sin futuro. El ranchero don Santiago Guerrero, de 53 años, viudo desde hace 8, era dueño de una de las haciendas más grandes de Sonora. 2.000 hectáreas. 100 trabajadores. Una fortuna en ganado. Pero también estaba solo. Y los hombres solos que tienen poder son los más peligrosos. Cuando le pidió matrimonio a Catalina, no fue con flores. No fue con palabras dulces. Fue con una propuesta que ella no podía rechazar: cásate conmigo por 5 años. Cuando termine el tiempo, serás libre. Recibirás una dote de 2.000 pesos. Podrás casarte con quien quieras o vivir sola si lo prefieres. Catalina había considerado su única alternativa: prostitución o esclavitud en la casa de algún tío que la explotaría sin darle nada. Así que aceptó. Santiago no tenía ilusiones. Catalina tampoco. Era un contrato. Puro. Simple. Transaccional. Ahora, mientras Catalina miraba el papel que Santiago estaba a punto de firmar, vio las palabras que cambiarían todo. Catalina Morales acepta el matrimonio con Santiago Guerrero bajo las siguientes condiciones. Duración: 5 años exactamente. Deberes matrimoniales: Catalina será esposa en nombre. Será ama de casa. Pero no se esperan relaciones íntimas o emocionales. Compensación: al final de los 5 años, Catalina recibirá 2.000 pesos en efectivo. Libertad completa: Catalina puede marcharse en cualquier momento, pero perderá todo derecho a la compensación. Confidencialidad: este acuerdo no será divulgado a terceros. Ambas partes aceptan que este matrimonio es una transacción comercial. Nada más. Nada menos. Catalina había releído el documento 10 veces. 10 veces había considerado rechazarlo. Pero cada vez que miraba las palabras 2.000 pesos, recordaba que ese dinero era su camino hacia la libertad. Santiago levantó su pluma. Catalina. Antes de que firmes, necesito que entiendas algo. Lo que va a suceder en mi casa no incluye amor. No incluye afecto. No incluye conexión. Serás bien cuidada. Tendrás comida. Tendrás un techo. Pero no esperes que sienta algo por ti. Porque no lo haré. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Entiendo perfectamente, don Santiago, respondió Catalina, su voz firme. Yo tampoco sentiré nada por usted. Santiago asintió. Bien. Entonces estamos de acuerdo. Firmó el papel. Catalina firmó después. El padre Rodrigo, que estaba presente para legitimar el acuerdo, bendijo la unión con una expresión en su cara que sugería que Dios probablemente estaba mirando hacia otro lado en ese momento. 3 días después, Catalina se mudó a la hacienda de Santiago. Era más grande de lo que había imaginado. 30 habitaciones. Sirvientes por todos lados. Comida en abundancia. Pero también frío. Una frialdad que no venía del clima sino del hombre que la habitaba. Santiago había sido claro en el contrato. Y fue claro en la vida real. Dormían en habitaciones separadas. Comían en mesas separadas. Se hablaban solo cuando era absolutamente necesario. Buenos días cuando ella lo veía. Buenas noches cuando se despedían. Nada más. Catalina manejaba la casa. Supervisaba a los sirvientes. Aseguraba que todo funcionara perfectamente. Era excelente en su trabajo. Santiago notaba.
pero no lo mencionaba. Los meses pasaron. Enero. Febrero. Marzo. Santiago seguía siendo un fantasma en su propia casa. Un fantasma que fumaba puros en el porche por las noches. Un fantasma que revisaba libros de contabilidad hasta tarde. Un fantasma que a veces, muy raramente, sonreía. Catalina, por su parte, comenzó a notar cosas sobre Santiago que no esperaba notar. Notó que cuando le dolía la espalda, algo que sucedía frecuentemente por su trabajo en el rancho, él apenas se quejaba. Solo se ponía una bolsa de agua caliente y continuaba. Hombre de verdad. Hombre duro. Notó que siempre comía lo que ella preparaba, incluso cuando probablemente no era lo mejor. Cosas sencillas. Arroz. Frijoles. Caldo. Y él las comía como si fueran el mejor banquete que jamás hubiera probado. Notó que cuando estaba de mal humor, no la regañaba. Solo se iba al rancho más tiempo. Como si la estuviera protegiendo de su propio mal carácter. Notó que, poco a poco, la hacienda comenzó a cambiar bajo su cuidado. No porque ella lo pidiera, sino porque él discretamente arreglaba cosas. Un vitral roto se reparaba. Las flores del jardín, que estaban muriéndose, fueron podadas cuidadosamente y volvieron a florecer. Era como si Santiago estuviera hablándole sin palabras. Catalina intentaba no notarlo. Intentaba no sentir nada. El contrato era claro. Sin emociones. Sin conexión. Pero es difícil no sentir nada cuando alguien está constantemente demostrando que se importas. El quinto mes fue cuando todo comenzó a cambiar. Fue el mes en que el jefe de uno de los trabajadores se enfermó. Una enfermedad rara. Nadie sabía qué hacer. Catalina fue a buscar al médico de la ciudad. 30 kilómetros de camino. Bajo el sol ardiente. A caballo. Porque nadie más podía ir. Santiago descubrió lo que había hecho cuando regresó y encontró el caballo de Catalina cubierto de espuma. Encontró a Catalina en el porche, quemada por el sol, apenas capaz de mantenerse de pie. No dijo nada. Simplemente la cargó en sus brazos y la llevó adentro. Pasó la noche en vela. Nuevamente. Nuevamente Miguel, o en este caso Santiago, había elegido cuidar de alguien que no le pedía que cuidara. Pero cuando Catalina despertó al día siguiente, él no mencionó lo que había sucedido. Ni ella. Solo existía ese momento. Donde su cuidado había sido obvio. Y su negación de sentimientos era imposible de mantener. Fue después de eso que las cosas comenzaron a cambiar. No de repente. Cambios pequeños. Imperceptibles. Santiago comenzó a comer con ella en la misma mesa. No por su elección. Simplemente, un día, ella puso su plato en la mesa principal en lugar de en la mesa de trabajadores. Y él no lo cuestionó. Comenzó a hablarle. No mucho. Pero algo. Sobre el rancho. Sobre el clima. Sobre los caballos. Una noche, ella mencionó que le dolían los pies de estar de pie todo el día. Al día siguiente, nuevas botas aparecieron en su habitación. No como regalo. Simplemente aparecieron. 5 meses después del matrimonio, Santiago finalmente rompió el silencio que habían jurado mantener. Fue una noche de lluvia. Catalina había cocinado su comida favorita. Arroz con pollo. Había notado que era lo que siempre comía cuando lo hacía ella. Después de la cena, Santiago la encontró en el porche, mirando la lluvia. Catalina, dijo su nombre completo. Generalmente la llamaba solo señora. ¿Eres feliz aquí? La pregunta era tan inesperada que Catalina no supo cómo responder. Tengo lo que necesito, respondió finalmente. Es un buen arreglo. Eso no es lo que pregunté. Catalina lo miró. Por primera vez, vio algo en su rostro que no había visto antes. Vulnerabilidad.
Dudas. Miedo. ¿Qué importa la felicidad? Preguntó ella. Nos acordamos que esto era solo transaccional. Santiago respiró profundamente. Yo también pensé que sería transaccional. Pensé que podría tomar a una mujer hermosa, que ella aceptaría ser esposa en nombre, y que ambos seríamos capaces de mantener nuestros corazones intactos. ¿Y? Preguntó Catalina. Y estaba equivocado. Completamente equivocado. La confesión de Santiago cayó como un rayo en medio de una noche clara. Catalina no supo qué hacer. Se giró para alejarse, pero Santiago la detuvo tomando suavemente su mano. Espera. Solo, espera un momento. Ella se detuvo. Sé que esto viola nuestro acuerdo. Sé que no es lo que aceptaste. Pero necesito que sepas la verdad. Necesito que entiendas qué está sucediendo aquí. Catalina permaneció en silencio. Esperando. Santiago miró hacia la lluvia. Cuando te propuse este contrato, pensé que estaba siendo inteligente. Que estaba protegiendo mi corazón. Que después de 8 años de soledad, después de la muerte de mi esposa, que nunca volvería a sentir. Que el dolor que experimenté era suficiente para toda una vida. Su voz cambió. Se volvió más suave. Pero entonces tú llegaste. Y no intentaste ser perfecta. No intentaste ganarme. Simplemente existías. Simplemente hacías tu trabajo. Y de alguna manera, eso fue más poderoso que cualquier cosa que alguien jamás haya hecho por mí. Don Santiago. Por favor. Déjame terminar. Los últimos 5 meses han sido los meses más hermosos de mi vida. No porque hayas hecho nada especial, sino porque finalmente sentí que alguien se preocupaba. Cuando fuiste al médico ese día, cuando vi que querías cuidar de uno de mis trabajadores, en ese momento comprendí. Catalina vio las lágrimas en sus ojos. Un hombre de 53 años. Rígido. Frío. Llorando. ¿Comprendiste qué? Preguntó ella, su propia voz temblando. Que estoy enamorado de ti. Y que eso me aterroriza más que cualquier cosa que haya experimentado jamás. Catalina se quedó sin aliento. Santiago, no. Sé que no me amas, continuó él rápidamente. Sé que esto es un contrato. Sé que en 3 años y medio, cuando termine nuestro acuerdo, tendrás tu dinero y te irás. Y eso está bien. Eso es lo que acepté. Se giró para mirarla directamente. Pero necesito que sepas que cada momento contigo ha sido un regalo. Que he roto mi propio acuerdo porque es imposible no sentir nada cuando estás cerca. Y si eso significa que al final pierdo, si eso significa que te vas y me quedo solo nuevamente, bueno, al menos habré tenido estos meses. Catalina estaba temblando. No de frío. De emoción. No puedes decirme esto, susurró. ¿Por qué no? Porque complica todo. Porque el acuerdo era simple. Porque yo no. Se detuvo. ¿Tú no qué? Preguntó Santiago suavemente. Catalina quería mentir. Quería decir que no sentía nada. Que el acuerdo seguía en pie. Que en 3 años y medio se marcharía con su dinero y sería libre. Pero la libertad que buscaba ya no le importaba. Yo no quería sentir esto también, admitió finalmente. Porque fue más fácil cuando era transaccional. Cuando era solo un trabajo. Cuando tú eras solo un hombre que pagaba mi salario. Santiago se acercó. ¿Qué sientes ahora? Catalina miró su rostro. Vio el miedo en sus ojos. El mismo miedo que ella estaba sintiendo. Siento que hemos cometido un error, dijo ella. Al creer que podíamos tener un contrato sin emociones. Al pensar que podíamos vivir en la misma casa, compartir comidas, compartir vidas, y no sentir nada. ¿Es un error entonces? Preguntó Santiago.
Lo que siento es un error. No, Catalina extendió su mano y tocó su rostro. Pero cambia todo. Y ambos sabemos que no podemos cambiar nada. El acuerdo. Al infierno con el acuerdo, dijo Santiago, y la besó. Fue el primer beso de ambos bajo ese acuerdo de sin emociones. Y fue todo lo que había negado durante 5 meses. Pasión. Desesperación. Necesidad. Cuando se separaron, ambos estaban llorando. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Catalina. Santiago tomó su mano. Creo que hemos estado haciendo el contrato equivocado desde el principio. Los días siguientes fueron caóticos. No porque Catalina y Santiago tuvieran una relación traumática, sino porque tenían que procesar lo que significaba que ambos rompieran el acuerdo que habían hecho. Santiago fue el primero en tomar acción. Una semana después de la confesión en el porche, convocó al padre Rodrigo a la hacienda. Padre, dijo Santiago, necesitamos anular el matrimonio anterior. El padre Rodrigo arqueó las cejas. ¿Anular? Don Santiago, hace apenas 5 meses que se casó. Lo sé. Y nos equivocamos. El matrimonio anterior fue un contrato falso. Un matrimonio sin amor. Sin intención. Sin verdad. Don Santiago, eso no es razón para. Y queremos renovar nuestros votos, continuó Santiago, sin dejar que Rodrigo terminara. Pero esta vez con sinceridad. Con la verdad de que nos amamos. Catalina estaba de pie al lado de Santiago. Su mano en la de él. El padre Rodrigo los miró. Vio el amor evidente en sus rostros. Vio la manera en que se miraban. Vio que esto era real. Bueno, dijo Rodrigo lentamente. Debo decir que esto es inusual. Pero si ambos están de acuerdo, y si ambos verdaderamente se aman, entonces la Iglesia puede permitirlo. La ceremonia de renovación de votos fue pequeña. Solo la familia. Solo los amigos más cercanos. Y fue completamente diferente de la primera ceremonia. Esta vez, cuando Santiago dijo quiero, había emoción en su voz. Cuando Catalina dijo quiero, las lágrimas corrían por sus mejillas. El padre Rodrigo los casó nuevamente. Esta vez, no como un contrato, sino como un matrimonio real. Cuando se besaron como marido y mujer, fue el beso de 2 personas que habían pasado 5 meses aprendiendo a amarse a través de pequeños gestos antes de admitir la verdad. Esa noche, Santiago llevó a Catalina a su habitación. No para cumplir deberes matrimoniales como especificaba el contrato anterior, sino porque finalmente ambos querían estar juntos. Y cuando se entregaron el uno al otro, fue con honestidad. Con vulnerabilidad. Con amor. Pero el tiempo no se olvidó del contrato original. 6 meses después de la renovación de votos, Santiago recibió una carta de un abogado en la capital. Era sobre el contrato original. La parte que nadie sabía, Catalina tenía un tío que reclamaba que no tenía derecho a casarse sin su consentimiento. Y que demandaba a Santiago por robo de su propiedad. Era absurdo. Completamente absurdo. Pero en ese tiempo y en esa región, los reclamos de hombres como el tío de Catalina a veces eran escuchados. Santiago consideró sus opciones. Podría luchar. Podría contratar abogados. Podría gastar su fortuna en tribunales. Pero sabía que había una forma más rápida de resolver esto. El contrato original. Los 2,000 pesos. Catalina podría simplemente marcharse. Recibir el dinero. Y el tío no tendría reclamo. Cuando le contó a Catalina, esperaba que ella quisiera pelearlo. Que quisiera quedarse y luchar. Pero Catalina solo sonrió. ¿Sabes qué es divertido?, preguntó ella. ¿Qué? Que cuando firmé el contrato, pensé que esos 2,000 pesos eran mi libertad. Pensé que era todo lo que quería.
Caminó hacia él y tomó su rostro en sus manos. Pero descubrí que la verdadera libertad es poder elegir quedarse. Y yo elijo quedarme. No por dinero. No por comodidad. Sino porque te amo. Santiago no podía hablar. Así que dile a ese abogado que Catalina Guerrero no se irá. Que ella está exactamente donde quiere estar. Que el contrato fue anulado. Y que si el tío quiere su dinero, puede venir a reclamarlo personalmente. Santiago sonrió. Fue la primera vez que Catalina vio que sonreía de verdad. Eres extraordinaria, dijo. Lo sé, respondió ella. Ahora, bésame. Y él lo hizo. 35 años después de esa primera reunión donde firmaron el contrato de sin amor, Catalina y Santiago estaban en el mismo porche donde él le había confesado su amor. Estaban viejos ahora. Santiago tenía 88 años. Catalina tenía 63. Pero sus manos seguían entrelazadas como siempre. Su hijo, que llevaba el nombre de Santiago, pero que todos llamaban Santiguillo, estaba en el rancho. Sus 3 hijas vivían en ciudades diferentes, cada una con sus propias familias, sus propios hijos que corrían en campos que su abuelo Santiago había expandido. La hacienda que una vez estaba en manos de un hombre solo ahora era un imperio de familia. La prosperidad que Santiago había construido se había multiplicado. Pero lo más importante no era el dinero. Era la manera en que toda la región hablaba de Santiago y Catalina. No como de un hombre y una mujer que se casaron por contrato, sino como de 2 personas que demostraron que el amor podía florecer incluso en las circunstancias menos propicias. Historias de cómo Santiago reparaba cosas en silencio. De cómo Catalina viajaba 30 kilómetros bajo el sol para cuidar a otros. De cómo ambos aprendieron que las palabras de amor no son necesarias cuando las acciones ya lo dicen todo. Una noche, cuando todos los trabajadores del rancho se habían ido, y solo Catalina y Santiago estaban en el porche bajo las estrellas, Santiago preguntó: ¿Te arrepientes? ¿De ese primer contrato? ¿De creer que podríamos estar juntos sin emociones? Catalina se recostó en su hombro. Creo que necesitábamos ese contrato. Necesitábamos creer que era transaccional. Porque si habríamos admitido desde el inicio que nos amábamos, el miedo nos habría paralizado. Nos habría impedido vivir el amor que teníamos. Santiago asintió lentamente. Tienes razón. Cuando te propuse el contrato, realmente creí que podía proteger mi corazón. Creí que después de perder a mi primera esposa, nunca volvería a amar de verdad. Se giró para mirarla. Pero te amé desde el día que firmaste el contrato. Solo me tomó 5 meses admitirlo. Catalina sonrió. Y yo te amé cuando reparaste las flores del jardín. Cuando pretendiste que era un accidente. Cuando todo el tiempo sabía exactamente lo que estabas haciendo. Esa noche, bajo las estrellas, hicieron un nuevo contrato. Uno que no fue escrito. Uno que no tuvo fecha de vencimiento. Un contrato que simplemente decía, nos amamos, por siempre. Cuando Santiago murió, 5 años después, dejó una carta para sus hijos. Si estoy muerto y están leyendo esto, significa que he dejado a su madre atrás. Quiero que sepan algo. La mujer que me acompañó durante 35 años fue la razón por la que valió la pena vivir. No porque fuera bella. No porque fuera perfecta. Sino porque eligió, todos los días, elegirme también. Cuando yo no lo merecía, cuando era un hombre frío y cerrado, ella encontró formas de amarme. Cuando me atreví a confesar mis sentimientos, ella confesar los suyos. Eso es lo que es el verdadero amor. No es una emoción pasajera. Es una elección. Un compromiso. Una promesa renovada cada mañana. Después de la muerte de Santiago, Catalina vivió otros 10 años. 10 años donde el rancho seguía siendo próspero bajo su administración. 10 años donde ella escribía historias para sus nietos sobre el hombre que al principio dijo que no esperara amor,
pero que eventualmente no pudo vivir sin dar amor. Una de sus nietas preguntó, poco antes de que Catalina muriera: «Abuela, ¿cuál fue el momento en que supiste que lo amabas?». Catalina sonrió débilmente. «No fue un momento, cariño. Fueron 1000 momentos pequeños. Una cerca reparada. Un plato de comida cocinado con cuidado. Una noche donde se quedó despierto cuidándome. Fueron 1000 pequeñas cosas que eventualmente dijeron lo que sus palabras no podían decir». ¿Y él? ¿Cuándo supo que te amaba? Creo que lo supo desde el inicio. Pero necesitaba permiso para admitirlo. Necesitaba creer que no era débil. Que un hombre fuerte podía amar profundamente y seguir siendo fuerte. Catalina cerró los ojos. El verdadero poder, mi amor, no está en negar el amor. Está en admitirlo. En ser vulnerable. En decirte necesito y no tener miedo de que eso signifique que eres menor. Una semana después, Catalina murió. Los enterraron juntos. En el cementerio de San Cristóbal, bajo un árbol grande que habían plantado el día de su renovación de votos. La lápida decía: Santiago y Catalina Guerrero. Que aprendieron que el contrato más importante no es el que está escrito en papel. Es el que está escrito en el corazón. Y que eligieron renovarlo cada día durante 35 años. La región entera vino a su funeral. No solo familia, sino trabajadores, granjeros, gente que había escuchado la historia. La historia de cómo un hombre que dijo no esperes amor aprendió que el amor no podía ser evitado. La historia de cómo una mujer que aceptó un contrato sin emociones descubrió que el amor es la única cosa que merece la pena. La historia de cómo a veces los mayores cambios vienen cuando admitimos que el plan original estaba equivocado. Y en pueblos por toda la región, las madres contaban a sus hijos la historia de Santiago y Catalina. Sobre cómo el verdadero amor no anuncia su llegada con fanfares y flores. Simplemente llega. A través de pequeños gestos. De acciones calladas. De un hombre que reparaba cercas que nadie le pedía que reparara. Y un día, simplemente, es demasiado tarde para negar lo que siempre estuvo allí. Fue entonces que el hombre lloró. Te necesito, dijo. Y toda la región supo que el amor, finalmente, había ganado. Fin.